Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Es un gustazo reencontrarnos a través de DirecTV, compartiendo esta emisión en el canal 1195 de Campo Rural TV, llegando a todo el país, a lo largo y ancho del país, y también compartiendo este programa a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario. Sabemos que varios son asistentes a este medio de comunicación institucional, porque así nos lo cuentan en esos momentos que no están trabajando, que tienen tiempo justamente de mirar esta emisión. Bueno, sabemos que la comparten porque así nos hacen llegar las alusiones al respecto, ¿no? Bueno, hoy les comentamos que vamos a tener un programa de esos que nos gustan, con mucho material, pero con un tema que va a ser el hilo conductor, y es un FPTA que comenzó a ejecutar el Plan Agropecuario con la Asociación de Cultivadores de Arroz. Primero vamos a tener la palabra de Julio Perrachón, quien va a estar realizando algunas recomendaciones de fertilización sobre pasturas, fundamentalmente en gramíneas, pensando que se viene el verano, también que el invierno no fue del todo bueno y que no se juntó pasto. Luego sí vamos a estar charlando y compartiendo material sobre este proyecto. Primero con el ingeniero agrónomo coordinador por parte del Plan Agropecuario, Santiago Lombardo, quien va a estar comentándonos cuáles son los objetivos, cuáles son los pasos que se van a estar dando. Luego charlando con Santiago Armentano, quien es el coordinador de este proyecto por la Asociación de Cultivadores de Arroz. Más tarde con Diego Sotelo, coordinador de la Unidad de Transferencia de Tecnología y Comunicación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que financia este proyecto. Más tarde vamos a estar charlando con Alfonso Guerrina, quien es productor, administrador del establecimiento Las Palmas en el departamento de 33, uno de los establecimientos seleccionados justamente en la ejecución de este proyecto. También con el arrendatario para la producción de arroz, Marcos Techera, quien se va a estar refiriendo justamente a esta relación entre la producción ganadera y la producción arrocera. Más tarde vamos a tener la palabra del investigador y coordinador de la UPAC, de la Unidad de Producción Arroz Ganadería de 33, sobre justamente esta iniciativa que se renueva y vuelve a ser un punto de referencia para los productores en aquella zona. Finalizando el programa vamos a tener la palabra de Marcelo Pereira en el marco del ciclo de Campo Natural, esta vez charlando sobre mejoramientos. Conversamos con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Colonia y coordinador de la Regional Litoral Centro de la institución. Con él charlamos sobre pasturas, teniendo en cuenta que se ha generado poco pasto luego de este invierno frío. También realiza algunas recomendaciones respecto a fertilización con urea. Teniendo en cuenta que venimos de un invierno con falta de lluvia, donde hay un déficit en los últimos 3 meses de 100 milímetros, mucho frío y falta de días soleados, lo que hemos visto es una baja respuesta de las pasturas. Y bueno, eso sigue impactando en la producción de forraje. La primavera está lejos. Y bueno, a eso el manejo ideal sería seguir utilizando al máximo y de forma eficiente las reservas, seguir tomando la precaución del descanso de las pasturas y poder entrar a la altura ideal que, como siempre se planteó, en festucas y trébol blanco estamos hablando de 20 centímetros de ingreso, y bueno, y en el caso de alfalfa o dactilis en 40 centímetros. También se ha visto una baja respuesta comparado con los años anteriores, los ryegrasses, entendiendo que al faltar agua, un invierno seco, el ryegrass ha respondido mucho menos. En cambio, las avenas se siguen pastoreando y con muy buenos resultados. También hay mucha consulta sobre la aplicación o no de urea. Y bueno, en las condiciones de falta de humedad, hoy las plantas están necesitando agua y temperaturas más adecuadas, más que nitrógeno. Si la situación climática cambia, tenemos precipitaciones, ahí sí aprovechemos a usar urea, fundamentalmente en ryegrass, para lograr acumular forraje tanto para
para hacer alimento para los animales o para hacer reserva. Y bueno, esas son las condiciones. También se está complicando la siembra de agosto y septiembre de alfalfa, fundamentalmente en estos departamentos, Colonia y Soriano y San José, por la falta de humedad, son muy arriesgados sembrar las praderas este año. De vuelta, si las condiciones de lluvia empiezan a ocurrir, la situación va a cambiar y ahí sí va a explotar la primavera. En condiciones normales, de un fin de invierno, primavera normales, las respuestas siempre son positivas. Por cada kilo de nitrógeno hay una respuesta de entre 30 kilos de materia seca, por lo tanto la cuenta sigue dando. A pesar de que la urea subió, también subieron los precios de lo que uno vende. La situación es diferente y por eso hay que ir observando y monitoreando permanentemente. Con esta falta de humedad, la respuesta va a ser mucho menor y por lo tanto hay que esperar a las precipitaciones. Lo otro también que planteamos siempre es qué destino va a tener ese alimento que vamos a echar urea. Y bueno, si vamos a hacer reserva, lo ideal es hacer una reserva de buena calidad y para categorías que impacten en la producción. Por eso siempre decimos que cada predio es un mundo, sacarán sus números, tomarán las mejores decisiones y bueno, lo importante es seguir ojeando, tomar la medida más adecuada para cada sistema. Se comenzó a ejecutar el FPTA 381, financiado por INIA y ejecutado por la Asociación de Cultivadores de Arroz y el Plan Agropecuario. Sobre esto conversamos con Diego Sotelo, ingeniero agrónomo, coordinador de la Unidad de Transferencias de Tecnología y Comunicación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Bueno, muy bien. Este FPTA, al igual que el FPTA Gestión del Pasto, que también ejecuta el Plan Agropecuario, busca abordar una problemática a nivel nacional de un sector que es el sector arroz-ganadería. Si bien claramente no tenemos arroz-ganadería en todo el país, sí la problemática es nacional. Entonces, de vuelta, con un mapeo de problemas con los actores, con un antecedente muy bueno que se hizo entre INIA y FUCREA, el Equiprocar del Este, un repaso que se hizo a los 10 años de terminar ese proyecto, un trabajo que que hizo el INIA con el ingeniero Bufa y el ingeniero Rovira. Se hizo una actualización, se describieron nuevas problemáticas, se discutieron en un taller conjunto con los investigadores, los técnicos de la ACA y de los molinos, y se llegó a dos definiciones grandes. Una es la restitución de la unidad de producción arroz-ganadería en el este, que está en funcionamiento, y en otro momento hablamos de eso, y la otra es la necesidad de armar un proyecto que vinculara a los productores y a los técnicos justamente en el sistema arroz-ganadería. ¿Buscando qué? Buscando solucionar la brecha que hay entre el ganadero, la brecha muchas veces de información y el alineamiento de incentivos para que los dos ganen. Algo similar a lo que pasaba en algún momento y todavía pasa en los sistemas de agricultura de secano, vinculado a lo que son las lógicas y las dinámicas del sistema de arroz-ganadería. Este proyecto FPTA 381, Arroz Ganadería, conversamos con el coordinador por parte del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo, que se refiere al origen de este proyecto, cuáles son sus objetivos y cómo se va a estar ejecutando a lo largo de estos 3 años por las dos instituciones encargadas justamente de esta labor. Bueno, el proyecto Arroz Ganadería es un proyecto de transferencia de tecnología financiado por FPTA de INIA, que lo ejecuta la Asociación de Cultivadores de Arroz y el Plan Agropecuario.
tiene como objetivo principal aportar estrategias a sistemas de arroz ganadería, sobre todo enfocado en la problemática de los factores no tecnológicos que frenan la sinergia entre ambos rubros. Y bueno, para eso se propone un proyecto que monitorea diferentes sistemas de producción, donde la dupla ganadero y arrocero se vinculan habitualmente. Y bueno, de ese monitoreo se va a generar información sobre las condiciones ideales para que estos sistemas se manejen de buena forma. Bueno, particularmente enfocándonos inicialmente en lo que es el laboreo de verano previo a la siembra de arroz, como un subsistema que hace a esa dinámica de relacionamiento entre el arrocero y el ganadero, pero que es como la puerta, el punto de partida donde empieza ese vínculo, y sobre todo donde se empiezan a generar tensiones, que es donde el proyecto quiere hacer foco. Cómo minimizar esas tensiones que hacen que esos sistemas no puedan optimizar o aprovechar la sinergia que le aporta un rubro al otro. Bueno, de lo que es el relacionamiento entre el arrocero y el ganadero, fundamentalmente la mayor proporción de usuarios de estos sistemas son arroceros arrendatarios sobre sistemas ganaderos propietarios. Y bueno, en la elaboración de este proyecto pudimos conversar sobre cuáles son las percepciones de uno y otro usuario sobre su socio, en definitiva. Y bueno, ahí ya pudimos ver algunas cuestiones que hacen al relacionamiento. Pudimos identificar algunos puntos clave como la formación, la visión de largo plazo, el tiempo de los productores dentro del rubro, el conocimiento del otro rubro por parte de uno y otro. Bueno, ya nos dieron algunas pistas de por dónde pueden estar dadas los mejores funcionamientos, vamos a decir. Y bueno, con eso de antecedentes diseñamos un proyecto que pone foco en 6 sistemas de producción, arroz ganadería, donde en cada sistema hay 2 usuarios, un ganadero y un arrocero funcionando, distribuido en el área arrocera fundamentalmente. Tenemos 3 sistemas que están en 33 y Rocha, 2 sistemas que están en el centro, Cerro Largo y Tacuarembó, y un sistema que está en el norte, en Artigas, para cubrir también, ser representativo no solo de la figura principal que son el arrocero y el ganadero en régimen de arrendamiento, sino también cubriendo las zonas del país. Bueno, asimismo estamos monitoreando inicialmente, desde que inició el año, lo que es el laboreo de verano. Se monitoreó el raigras, o se está monitoreando el raigras que se hizo sobre ese laboreo de verano, la ganadería sobre todo que se pudo hacer en esos raigrases, y seguidamente se va a cerrar eso y empezar a monitorear lo que es la siembra y el cultivo. Eso se va a repetir en dos zafras, vamos a decir, 2 temporadas, y bueno, y paralelamente vamos a ir generando actividades de difusión que nos permitan intercambiar no solamente entre los factores tecnológicos, productivos que hacen a los buenos resultados, sino también qué factores no tecnológicos más vinculados a la persona que hace también a los buenos resultados. Por la Asociación de Cultivadores de Arroz, una de los principales protagonistas de este proyecto, conversamos con el ingeniero agrónomo Santiago Armentano, quien es el coordinador por parte de esta gremial, quien se refiere a la importancia que tiene este proyecto para la ACA. Para la ACA es importante este proyecto que se llama Acciones Responsables para Sistemas Sostenibles,
porque creemos que hay un potencial importante a explorar en cuanto a la sinergia de los sistemas de arroz-pastura. Es fundamental que los sistemas que tienen dos actores aprovechen al máximo la sinergia que dan el cultivo del arroz y se puedan explorar niveles de producción mayores a los actuales. El sistema de arroz hoy en día el 70% es en área arrendada, por lo tanto lleva a que haya una interacción entre dos actores en casi 3/4 partes de los sistemas y es importante que ese vínculo entre las partes mejore. No quiere decir que esté mal, sino que mejore y hay un camino para explorar, para justamente sacar mayores réditos económicos, sociales y para eso es fundamental mejorar los vínculos. Sin duda que el arroz en los sistemas hace 20 o 30 años hacía una diferencia en cuanto a la renta, que hace 10 años no lo hace, tiene otras competencias de otros rubros, que hacen que ese llamador de crear renta arrocera ya no es tan atractivo per se el cultivo. Entonces estamos tratando de potenciar desde otra mirada la sinergia que hay del cultivo desde otro punto de vista. Hay un camino para explorar, lo que son la producción de carne en los sistemas de laboreo. Es una de las propuestas de este proyecto como foco principal. Entablar, o si bien la tecnología del reirazo del laboreo existe hace años, hay quizás hoy en día un 40% de los laboreos tienen raíras arriba y un 60% que no. Quizás sea un camino de que los arroceros puedan tener más laboreo verano para potenciar su producción, pero también que el ganadero pueda aprovechar esa área que a veces en invierno está sin usar, entre comillas, puedan sacar un beneficio económico. Entonces estaríamos desde ese punto de vista mejorando tanto el arrocero como el ganadero. El arrocero porque accede antes a un laboreo verano, puede sembrar su arroz antes, cosa fundamental para tener techos productivos mayores, y el ganadero en ese interín puede establecer un sistema de producción de carne que es importante porque es un pulmón de pasto en el medio del invierno donde crecen un poco las pasturas. Y bueno, en este proyecto está encarado principalmente en eso y también en la parte del vínculo, de interacción, qué cosas pueden hacer las dos partes para poder mejorar el sistema arroz-pastura. El ingeniero agrónomo Alfonso Guerrina, quien nos cuenta sobre el sistema productivo ganadero y también cómo manejan y trabajan las pasturas en relación al sistema arroz-ganadería. Estamos en la séptima baja, en el departamento de 33. El paraje se llama Arrayanes de Cebollatí. Esta es la estancia La Palma. Y bueno, yo soy administrador y socio en la explotación ganadera. El establecimiento son 2.415 hectáreas, en el que se hace una rotación de arroz con pasturas para la ganadería. Actualmente el campo está repartido en el área sembrable, digamos, en rotación con arroz son 2.000 hectáreas. Se hacen en el entorno de las 500 hectáreas de arroz por año y el 100% del arroz es sobre laboreo verano. El arroz lo hace un arrendatario, o sea, no lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos la explotación ganadera en el resto del área. Es una rotación de 4 módulos y bueno, la idea es pasarla a una rotación de 5 módulos, lo que implica una baja de área de arroz de 100 hectáreas aproximadamente. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un sistema de recría de machos, o sea, compramos terneros de 180 kilos aproximadamente y vendemos novillos, o sea, después de un año vendemos un novillo de 370 kilos y a su vez complementamos esa actividad de recría con la invernada de vacas. Lo hacemos todo básicamente todo sobre pasturas sembradas sobre los rastrojos de arroz, que son aproximadamente, se siembran 500 hectáreas por año, y bueno, eso es básicamente la base forrajera que tenemos. Y esa rotación es de 4 años en total. Las pasturas
duran, se entregan para laboreo de verano cuando están entrando en su tercer verano. Eso puede llegar a cambiar con el cambio de la rotación, pero en realidad ese cambio que yo decía de pasar a 5 módulos probablemente implique que uno de los módulos quede fuera de la rotación con el arroz, buscando tener un área de producción un poco más, producción de forraje y de carne un poco más intensiva que lo que tenemos sobre los rastrojos y también más predecible. Para eso la idea nuestra es mejorar mucho lo que es la nivelación y el drenaje de los campos, que es lo fundamental para la persistencia y la productividad de las pasturas. Y bueno, este año hicimos un área de nivelación con pendiente suavizada, que todavía no tenemos datos de números concretos medidos, pero sí estamos muy contentos con los resultados que empezamos a ver, así que probablemente ese módulo que quede por fuera de la rotación sea también en base a este tipo de nivelación y poniéndole foco en el drenaje. La duración de las pasturas es de menos de 4 años, no llega a 4 años, es 3 años y poco. 3 años en realidad, porque no llegan a completar todo su tercer año, ¿tá? Porque en enero se entregan, en enero de su tercer año se entregan para laboreo de verano. Y bueno, las pasturas están hechas en base a ryegrass, trébol blanco y lotus tenuis. Y bueno, siempre tenemos la inquietud de probar la festuca en estos campos. No lo hemos hecho todavía, pero probablemente sea una especie a utilizar en el módulo que quede fuera de la rotación del arroz. Que van a ser campos con mejor drenaje y una rotación un poco más larga que justifique incluir la festuca. El cuello de botella de todo nuestro sistema es las condiciones que tenemos de rastrojo para sembrar. Creo que ahí está la llave a este sistema acá, en este tipo de campos, que son campos bajos, con problemas de drenaje y bueno, entonces eso es fundamental. Las praderas se siembran, las que se siembran sobre rastrojo se siembran con avión. No las hemos fertilizado, por lo menos en estos 2 años que estamos acá, no las hemos fertilizado a la siembra. Lo que sí hemos hecho es fertilizarlas en su segundo año. El primer año que tuvimos praderas de segundo año, las fertilizamos con 100 kilos de super triple y el año pasado las de segundo año las fertilizamos con 200 kilos de fosforita. La idea es seguir con las refertilizaciones con los 200 kilos de fosforita. Eso es para las pasturas que están en la rotación con arroz y que duran esos casi 3 años. Ya para las pasturas que empezamos a sembrar sobre las áreas niveladas, ahí sí vamos a siembra en línea y fertilización a la siembra, urea y bueno, o sea, sería como un circuito totalmente distinto a lo que estamos haciendo sobre las pasturas de arroz por el hecho de tener un poco más de certeza de que la pradera realmente va a ser productiva y va a devolver las inversiones. El compromiso del arrocero es entregar los rastrojos drenados, que básicamente estamos hablando de pasadas de desgotero y ruedas de lentejas y rotura de taipas y rondas de la chacra. Hemos venido, en estos 2 años que estamos acá, le hemos puesto mucho foco a eso porque creemos que es la vida del sistema y bueno, este último año las praderas han quedado, los rastrojos quedaron mucho mejor de lo que venían quedando anteriormente. Y bueno, se ha venido haciendo un trabajo bastante intenso en conjunto con el arrocero para lograr eso. Y bueno, también las taipas antes quedaban rotas a medias porque en realidad se les pasaba la taipera dada vuelta, pero no quedaban bien. Siempre quedaba una cresta en el medio y o sea, en definitiva quedaban reteniendo agua en las chacras. Y bueno, este año en cuanto a las taipas y las rondas se les pasó disquera a todas, lo cual hizo una gran diferencia.
Guerrina se refiere a este sistema de arroz ganadería. También cómo negocian el productor ganadero y el productor arrocero para llegar a un punto medio y lograr los objetivos por las dos partes, claro está. El compromiso del arrocero es entregar los rastrojos drenados, que básicamente estamos hablando de pasadas de desgotero y ruedas de lentejas y rotura de taipas y rondas de la chacra. Hemos venido, en estos 2 años que estamos acá, le hemos puesto mucho foco a eso porque creemos que es la vida del sistema y bueno, este último año las praderas han quedado, los rastrojos quedaron mucho mejor de lo que venían quedando anteriormente. Y bueno, se ha venido haciendo un trabajo bastante intenso en conjunto con el arrocero para lograr eso. Y bueno, también las taipas antes quedaban rotas a medias porque en realidad se les pasaba la taipera dada vuelta, pero no quedaban bien. Siempre quedaba una cresta en el medio y o sea, en definitiva quedaban reteniendo agua en las chacras. Y bueno, este año, en cuanto a las taipas y las rondas, se les pasó disquera a todas, lo cual hizo una gran diferencia. Otra cosa que se hizo este año es cortar el riego del arroz lo antes posible, antes de la cosecha, y cortar las chacras, que se hizo con ruedas de lenteja, lo cual fue muy bueno, se hizo un trabajo muy bueno. Y bueno, después se repasó con pala, pero creo que el cortar las taipas y las rondas con las lentejas fue muy bueno y realmente ayudó mucho a la condición en la cual se cosechó. En cuanto a los tiempos de entrega, la entrega de los rastrojos, lo que el acuerdo con el arrocero es que a medida que se va cosechando se van acondicionando las áreas, los bloques, y para no dejar ese acondicionamiento de drenaje para cuando se termine la cosecha, como forma de poder ir liberando áreas e ir sembrando lo más temprano posible. Este año en particular, de las 3 siembras que tenemos en este campo, fue el año que sembramos más temprano y empezamos a sembrar a fines de marzo, lo cual es una gran diferencia con lo que venía pasando anteriormente. En cuanto a nuestro compromiso de cuándo le entregamos los campos al arrocero, lo que está pactado es que a partir del 1 de enero le empezamos a entregar áreas para que vaya laboreando y vaya preparando dejando pronta para la próxima zafra. Y bueno, y el 100%, como les decía antes, el 100% del área es sobre laboreo de verano, o sea que en enero se deberían entregar esas 480, 500 hectáreas para que le queden disponibles para laborear. Estos campos hace años, antes eran campos en que la locomotora era el arroz y la ganadería no tenía prácticamente incidencia. Y bueno, y esas relaciones hoy cambiaron. La ganadería es un negocio mucho más rentable de lo que era hace algunos años. Y bueno, entonces la ganadería hoy precisa buenas condiciones para realmente poder explotar ese potencial que hay productivo y económico. Entonces ya dejó de ser viable que la ganadería o no siembre los rastrojos o que los siembre en malas condiciones. Entonces creo que hay que encontrar la forma de que el arrocero siga sembrando en tiempo y forma, o sea, eso quiere decir laboreos de verano y sembrar temprano, pero también es fundamental que todos los actores entiendan que el ganadero precisa lo mismo, precisa una condición mínima de siembra para ser viable. Entonces, y bueno, y creo que hoy, como están planteados los distintos negocios, el ganadero cada vez ve más que si no está conforme con el rastrojo que recibe, empieza a analizar opciones de prescindir del arrocero. En el caso nuestro particular de este campo, no queremos prescindir del arrocero, queremos seguir teniendo un arrocero, siempre y cuando eso no condicione nuestro negocio. Y bueno, creo que hemos, en estos 2 años hemos hecho mucho hincapié en eso y bueno, hoy
nos falta muchísimo, pero vemos que se ha ido mejorando la condición en que recibimos los rastrojos. Conversamos con el productor ganadero, pero también con el productor arrocero, el arrendatario. En este caso, con Marcos Techera, quien nos cuenta cuál es su labor, cómo trabaja y cuál es la relación con el productor ganadero. Está claro que la relación entre los ganaderos y los arroceros ha cambiado a lo largo del tiempo. Yo plantaba en la seccional, en la 10ª de La Valleja y bueno, y justo se dio la oportunidad para pasar para esta zona acá, que es muy buena en arroz, y bueno, la aproveché. Hace 4 años que estamos plantando acá. Arranqué plantando 200 hectáreas, 296, porque había otros productores acá, y bueno, hoy estoy plantando yo solo, unas 480 y algo de hectáreas aproximadamente. Ni que hablar que muy conforme con el sistema porque son zonas muy buenas para el arroz. Y bueno, tengo que entregarle el rastrojo de arroz en buenas condiciones para que él pueda sembrar las praderas. Lo que hice este año de distinto fue sequé las chacras con rueda de lenteja, que antes no lo hacía pala con gente, y me estoy muy conforme de cómo quedaron las chacras. Y bueno, después le doy 2 pasadas a las taipas con un boquetero y después una rastra. Y bueno, y este año voy a poner desparramadores en la cola de la máquina, que el año pasado lo que hice fue quemar la cola, y este año, que anduvo muy bien la quemada de la cola, y este año vamos a probar con desparramador y picapaja, a ver cómo queda. A mí me ayuda para los drenajes, para que quede bien el drenaje y para la rotura de las taipas, porque el arroz lo que tiene es que te deja mucho volumen de paja en la cola, y bueno, y eso te entorpece todo lo que es los trabajos posteriores. Ni que hablar que el arrocero, hoy tenemos que cambiar la mentalidad de lo que teníamos antes, que antes cosechábamos y no se entregaban bien los rastrojos. Hoy hay que ponerse, yo creo que a tono, a trabajar en el equipo, en el sistema, porque uno tiene que aceptar la realidad de lo que es el negocio ganadero hoy, bueno, y yo creo que entre los dos, como le hemos hablado con el ganadero acá, trabajar en equipo para mejores resultados. Ni que hablar que después en el año vos vas haciendo cosas extra, que lo hablas con el ganadero, porque no te regís estrictamente en los contratos, ¿no? Hay cosas que vos lo vas conversando sobre la marcha, de cosas que se pueden hacer para el bien de los dos. Yo la veo muy bien, aparte somos dos tipos que lo charlamos, todas las cosas que tenemos planes de trabajo y eso lo conversamos, yo estoy muy conforme, la verdad que estamos los dos muy a tono en el trabajo. En esta recorrida de sistemas productivos de arroz ganadería tuvimos la suerte de compartir una charla con el ingeniero agrónomo Pablo Rovira, quien es el coordinador de la unidad de producción arroz ganadería de UPAC, perteneciente al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que recientemente se relanzó y pasa a ser nuevamente un punto de referencia para investigar sobre este tipo de sistemas. También con Rovira conversamos sobre este FPTA y la importancia que puede tener para validar la relación entre estos sistemas, entre el arroz, entre la ganadería, pero a nivel comercial. La UPAC es la unidad de producción arroz ganadería de Viña 33, que funciona en la unidad experimental Paso de la Laguna. Ya hubo una primera versión que funcionó entre 1999 y 2008
y ahora a partir del 2019 surge una segunda versión de la UPAC, que es un módulo demostrativo de un sistema integrado de arroz ganadería, en donde se intenta ver las dos partes del negocio, como lo dice el nombre, el arroz y la ganadería en forma integrada, tratando de aprovechar lo que es la complementariedad que se da entre los rubros pecuarios y agrícolas y las sinergias entre ellos. El nacimiento nuevamente de esta unidad de producción en el 2019 fue un poco a instancias de la demanda de productores y técnicos que valoraron en su momento lo que se había hecho anteriormente y querían tener un predio o un sistema que funciona a nivel semicomercial, porque está dentro de una unidad experimental, pero a una escala semicomercial, en donde ellos pudieran ver tecnologías, compararse desde el punto de vista de rendimientos, de alternativas de manejo, es decir, tener un punto de referencia en donde se puedan discutir temas de los sistemas integrados de arroz ganadería. Y como particularidad surgieron 3 o 4 definiciones claves, una desde el punto de vista de la rotación de la UPAC, que antes era de arroz pasturas, ahora se complejizó y es de arroz soja pasturas. Se incorporó soja por lo que ha sido la diseminación del cultivo en la región este y fundamentalmente en estos sistemas en zona baja. Además de la soja en la fase de praderas, luego de la cosecha del arroz se siembra una pradera en donde se está validando ciertas prácticas agronómicas que difieren del paquete tradicional. Se está incorporando una gramínea perenne, como es la festuca. En la mezcla anterior se utilizaba ryegrass. Se está fertilizando la pradera a la siembra, que anteriormente capaz que uno se descansaba más en lo que era el fósforo residual que dejaba el cultivo de arroz. Bueno, ante lo que ha sido el incremento de los rendimientos del cultivo y también cierta disminución en la fertilización durante la fase arrocera, bueno, se empezó a fertilizar la pradera a la siembra y por supuesto tiene otras tecnologías que es común ver en estos sistemas, como que es la confección de laboreos de verano, que luego se siembran con ryegrass y se pastorean durante el invierno, la suplementación estratégica de los animales en autoconsumo. Es decir, trata de reflejar lo que puede ser un sistema de producción integrado que en realidad es único porque cada productor tiene distintos sistemas, pero que sí incorpore prácticas que son generales a la mayoría de ellos y en donde se vea la interacción entre ambos rubros. Que en este caso lo primero que uno tiene que tener en cuenta es la duración de la fase de praderas en la rotación, que en este caso era de 3 años y medio, un poco en el límite para la incorporación de lo que podía ser la incorporación de una gramínea perenne como la festuca. Y bueno, decidimos incorporar la festuca y ver cómo se comportaba en esa rotación y se valía realmente la pena incluirla desde el punto de vista del aporte productivo y de otros beneficios que tienen en el sistema. Pero sin duda que a nivel comercial hay un sinnúmero de opciones marcadas fundamentalmente por el largo de la rotación. En rotaciones más cortas hoy hay opciones como pueden ser ryegrasses perennes que cumplen una muy buena función, o el Olcus también se utiliza en algunos de estos sistemas. Por supuesto, la gramínea siempre acompañada por leguminosa, en la mayoría de los casos estamos hablando de trébol blanco y lotus, y sigue siendo muy común y tiene diversas explicaciones, pero bueno, la incorporación de ryegrass como gramínea incluso en fases de pasturas relativamente largas. El próximo 27 de septiembre hay una actividad en la propia UPAC, en el campo, donde va a haber presentaciones orales y observación de distintas pasturas y potreros de la UPAC, en donde se van a presentar resultados del ejercicio 2021-2022. Es decir, la UPAC se maneja como cualquier predio y se van a mostrar indicadores productivos y económicos de producto bruto, costos, margen bruto. Eso compararlo contra empresas
comerciales, a ver en qué posición se ubica la UPAC, y a su vez vamos a aprovechar para ver situaciones más específicas, características de estos sistemas a la entrada de la primavera. Situación productiva, bueno, estamos en pleno invierno, ya empezando a salir el invierno y en unas pocas semanas empiezan a entregar los raigrases sembrados sobre los laboreos de verano para el arrocero, entonces no llama la atención ver raigrases que están comenzando a crecer más rápidamente, pero en general muy bien utilizados por los productores, con mayor o menor grado de pisoteo según la situación, y es ahí donde entra la importancia de la relación entre el arrocero y el ganadero, ¿verdad? Porque más del 70% de los productores arroceros son arrendatarios y arriendan campo a un ganadero, y en el caso de los laboreos es una situación muy particular donde esa relación capaz que se hace más importante y más tensa en algunos momentos, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de proyectos más de validación, que abarque situaciones productivas comerciales reales, es de mucho valor porque ayuda a hablar de estas cosas y también recoger múltiples situaciones que a nivel de una estación experimental es imposible de recogerlas. En el marco del ciclo de campo natural conversamos con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira sobre mejoramientos como un complemento para la producción del campo natural. Eso sí, siempre cuidando que no lo sustituya, para lo cual hay que tomar medidas de manejo. Vamos a profundizar sobre un concepto bien interesante que es los mejoramientos de campo o el mejoramiento de las pasturas naturales. Con respecto a este concepto, queremos decir que justamente, como dice la palabra, el objetivo es tratar de mejorar aquellos aspectos mejorables o negativos que tienen las pasturas naturales. Dentro de algunos de esos aspectos puede ser la baja producción invernal o la baja calidad en alguna época del año. Entonces, el tema es que las especies que se introduzcan puedan aportar esas falencias que tiene en el campo natural y no que lo terminen sustituyendo. Hemos visto algunas situaciones, por ejemplo, de algunas especies, como puede ser el Lotus macú o el Lotus rincón, que por algunos determinantes que hemos encontrado en algunas situaciones de investigación, como puede ser la fertilización o manejos muy laxos o flojos que promueven estas especies introducidas en demasía, terminan por un lado afectando lo que es el esqueleto de campo natural. El esqueleto de campo natural básicamente está constituido por especies rastreras de verano, perennes, estivales, como son el pasto chato y el pasto horqueta, que en definitiva constituyen una red contra la entrada de posibles malezas. Cuando esa red se afloja o se comienza a destruir, empiezan a entrar malezas como por ejemplo en el caso del sur del país la gramilla. Eso ocurre cuando es sembrada una especie que puede ser excluyente o que ocupa mucho espacio como el rincón y que al ser promovida y anual y a su vez fijar mucho nitrógeno, determina que esa anualidad, al morir la especie, deje espacios abiertos que pueden ser colonizados con la gramilla, y eso aún se acentúa mucho más en el caso del raigras, que es promovido por la fijación de nitrógeno que realizan estas leguminosas. Entonces, el concepto es que uno de los determinantes de todo esto es la fertilización, y dentro de la fertilización fosfatada, y la otra pueden ser aspectos de manejo, es decir, manejos flojos que permiten altas acumulaciones de estas leguminosas en verano que van en contra del esqueleto del campo natural. Entonces, ¿el problema son las leguminosas? No, el problema no son las leguminosas. Las dos leguminosas son excelentes forrajeras, lo que determina es que se promuevan estas especies en demasía son lo que decíamos anteriormente, la fertilización y los manejos. Por eso,
hay que estar muy atento a que cuando aparecen síntomas de anualización, es decir, síntomas de que la propia especie toma mucho en cuenta el tapiz o aparecen síntomas excesivos de anualización como la aparición de especies en primera instancia nativas como pueden ser gaudinia o vulpia, o después cuando hay altas acumulaciones de nitrógeno del ryegrass, hay que comenzar por un lado a disminuir la fertilización, eso quiere decir hacer fertilizaciones años por medio o en definitiva erradicar la fertilización por un tiempo necesario hasta que se restablezca el equilibrio natural, y promover pastoreo frecuente e intenso en la primavera para que estas plantas exóticas introducidas no se vuelvan muy agresivas. Esto en definitiva va hacia que uno tiene que tener claro que el concepto es mejorar, agregarle lo que falta y no sustituir el tapiz. Muchas veces por estos mecanismos, intentando mejorar, estamos sustituyendo los tapices. Y eso es una cosa muy interesante a prestar atención cuando hagamos los mejoramientos. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido esta hora de información con todas y todos ustedes a través de DirecTV, a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario. Les recordamos que aquellos que quieran participar en el programa nos pueden enviar su video comentándonos qué están haciendo, qué tecnologías se están aplicando, qué manejos se están realizando respecto a las pasturas, al ganado, a la sanidad, a la infraestructura, etcétera. Simplemente enviando un pequeño video de no mayor a 2 minutos donde ustedes muestren y cuenten qué están haciendo en lo posible que sea horizontal para tener una mejor visualización de las imágenes. Simplemente lo envían al teléfono de WhatsApp que está en pantalla. Nosotros vamos a estar compartiéndolo más adelante en este programa. Luego de esta invitación que ya está hecha, les invitamos a compartir nuevamente Plan Agropecuario TV a través de DirecTV, a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario. Hasta la semana que viene.